primero si tienen alguna duda. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a empezar hoy con análisis de estados contables, que como les dije es un tema que no profundizamos demasiado, ya que lo ven después en ¿cómo es? En cálculo financiero, creo que es la materia, ¿no? Así que vamos a ver dónde era compartir, acá. Les comparto un PowerPoint para irles explicando, ¿sí? Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, este tema es importante porque se le dice contabilidad de la contabilidad. O sea, nosotros vamos a tomar datos de los estados contables para elaborar otros datos, otra información contable, que va a estar expresada en ratios, en porcentajes, ¿sí? Mostrando la evolución de algún concepto, ¿sí? Que involucra la información contable de distintas maneras, ¿no? Muy bien. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es el análisis de la información contable? Dice resaltar y reconocer la evolución de los distintos aspectos de la organización y sus tendencias, ¿sí? Yo lo que veo, ¿sí? Al hacer estos cálculos es cómo evolucionó un determinado concepto, ¿sí? A través de ratios, porcentajes o valores absolutos. Y así puedo llegar a analizar la tendencia en ese sentido, ¿no? Muy bien. Y se le dice eso, contabilidad de la contabilidad o contabilidad a partir de la contabilidad, porque agrega información. Es más, estos ratios suelen estar en la memoria. ¿Saben qué es la memoria de los estados contables? ¿Sí? La memoria, lo tienen que investigar todo esto para hacer el trabajo especial de intensamente, ¿no? La memoria es una información, un escrito por el cual el directorio, si es una anónima, o la gerencia, si es una sociedad de personas, lo que hace es presentarle a los asociados, a los socios, a los accionistas, los estados contables para su aprobación. Por lo tanto, el resultado, o sea, los estados contables son el resultado de tu gestión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de no solo narrar cuáles fueron los hechos más significativos de lo que logró ese órgano directivo en este periodo, ¿sí? Económico, en este ejercicio económico, sino que también le va a agregar algún índice, algún porcentaje, como para que quede más clara la información que quiere que obtengan los accionistas. Bueno, ¿y con qué elaboramos eso? Con el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, toda la información complementaria, porque nos agrega datos, con el estado de flujo de efectivo y también con los presupuestos económicos y financieros, que esos vienen de la contabilidad gerencial, ¿no? Son una información interna de la empresa. Los usuarios, ¿sí? De estos índices y ratios pueden ser internos o externos. Internos van a ser, como lo comentamos recién, los accionistas o la misma gerencia para tomar determinadas decisiones. Y externos, cuando, por ejemplo, nos presentamos a alguna licitación pública, los balances son analizados de esta manera, ¿sí? O sea, un dato más que se tiene en cuenta para una licitación no es solo el pliego con la cotización que se ofrece y toda la historia, sino también los ratios que analiza alguien del organismo que llamó licitación.
Entonces va a analizar los últimos 3 balances y va a hacer comparaciones en los ratios más importantes. Muy bien, el análisis puede ser económico o financiero, ¿sí? Económico se va a basar en ¿qué? En los datos que tenemos en el presupuesto económico y en el estado de resultados. Y financiero en todo lo que es estado de situación patrimonial, estado de flujo de efectivo, presupuesto financiero, ¿sí? Las comparaciones, muy bien. Puedo hacer comparaciones a través de un análisis que se llama horizontal o de un análisis vertical, ¿sí? Horizontal se va a referir a que yo miro por renglón, ¿sí? O sea, voy a tener, no sé, supongamos caja, caja y bancos, ¿no? Y voy a ver cuánto era en el ejercicio 1, cuánto era en el ejercicio 2 y cuánto es ahora en el ejercicio 3, ¿sí? Entonces voy viendo la evolución en forma vertical, perdón, horizontal. En cambio, vertical es cuando veo los componentes de un rubro, por ejemplo, ¿sí? Entonces veo en relación al activo corriente, al total determinado, cuánto es caja y bancos, cuánto es mercaderías, etc. Y después análisis entre partidas, ¿sí? Y ahí es cuando comenzamos con los ratios, que son porcentajes. Los ratios son como números índices, ¿sí? Más que índices, digamos, son como utilizábamos los coeficientes, o sea, 1, algo, ¿sí? Que va a indicar, por lo general divido cantidades, y lo que quiero analizar cuando yo divido números matemáticamente, lo que quiero analizar en contabilidad es cuánto absorbe, ¿sí? El numerador a lo que tengo en el denominador. Entonces, por eso si me da 1, algo, es que seguramente una vez entera, ¿sí? Lo pudo absorber más algo más, ¿sí? O un periodo, cuando son índices de rotación, un periodo lo cubre, más algo más, ¿sí? Pero todo eso sirve para analizar así. Y porcentajes es cuando lo transformo en un porcentaje. Por ejemplo, la variación de caja de un ejercicio a otro, de bienes de uso, o de otro, o de las ventas, ¿sí? Fueron de un X%, ¿no? Esto no se ajusta más. Muy bien. ¿Está hasta ahí? ¿Entendemos? Vamos al 5. Muy bien. Y ahí vamos con cada uno. Análisis vertical. Determinar el porcentaje correspondiente a cada rubro, considerando un 100% a qué. Porque para yo determinar un porcentaje, ¿sí? Como les decía recién, tengo que tomar un total. ¿Cuál es ese total? Bueno, por ejemplo, supongamos que el total es el activo, ¿sí? Entonces voy a decir cuánto de los componentes pertenece o en qué proporción forma parte del activo. ¿Sí? Entonces diré, si caja es 1000, ¿sí? Y el total del activo es 10.000, entonces hago 1 sobre 10.000 y eso me da, ¿sí? Lo que me da menos 1 y por 100 me va a dar en porcentajes, ¿sí? Y si no, me va a quedar el valor así, por ejemplo, ¿sí? O por 100, si digamos eran 1000 sobre 10.000, ¿sí? Nos da ¿cuánto? 0,10, ¿no es cierto? Eso quiere decir que un 10% del activo está formado por caja y bancos. ¿Qué puedo analizar de eso? ¿Para qué me sirve? Para saber que en dinero, cantante y sonante, que en definitiva en época inflacionaria, por ejemplo, podría interesarme eso, es lo que más me genera inflación, tengo solo el 10%, ¿sí? Por ejemplo, si analizo bienes de uso en relación al total de activo, ahí qué voy a decir, ¿cuánto tengo inmovilizado, ¿sí? Mi patrimonio, mi activo? ¿Cuánto de mi activo está en un bien que no puedo vender al otro día? ¿Sí? Eso también es importante porque lo que nos estamos mostrando es el grado de inmovilización del activo, ¿sí? Para responder ante determinadas situaciones como un préstamo, una licitación, no debería ser demasiado alto este porcentaje, ¿no? Puedo tomar también, en vez del total del activo, el total del pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Puedo tomar las ventas, ¿sí? Ahí entonces tomo
cuántos son, qué sé yo, el resultado bruto en relación a las ventas, cuánto es el costo en relación a las ventas, cuántos son los gastos en relación a las ventas, el resultado final, neto. Muy bien. ¿De dónde tomo todos estos datos? Del estado de situación patrimonial y del estado de resultados. ¿Cómo se hace la elaboración de esto? Bueno, se hace ¿cómo es? Cuando estoy comparando evoluciones, ¿sí? Lo que hago es preparar un cuadro con 2 columnas. En la primera columna anoto el saldo y en la segunda el porcentaje de participación que tiene el rubro al que pertenece. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, el horizontal, como les dije, era considerar cuánto fue en varios ejercicios, son 2, ¿sí? La diferencia en cada rubro, cómo fue evolucionando. Primero, por supuesto, lo voy a tomar en términos reales, en términos absolutos, en pesos, ¿sí? Entonces acá les dice, consiste en obtener la diferencia entre saldos de cada rubro, ¿sí? Comparo datos de estados contables de varios ejercicios, o por lo menos de 2, de este y el anterior, ¿sí? Si son varios, le voy a asignar un valor 100 al año 1 en comparación con el año 2. Si no, simplemente digo, bueno, si de 1000 pasó a 3000, hubo un aumento de 2000, ¿sí? Entonces, ese sería el análisis vertical. ¿Y qué digo? 2000 relacionado con cuál? Con el primero, el que aumentó, con 1000, ¿sí? Entonces quiere decir que aumentó un 200%. ¿Está? ¿Se entiende para qué sirve todo esto? Bueno, y acá tienen un ejemplo, ¿sí? Análisis vertical y análisis horizontal, ¿sí? Y tienen, no sé si se ve muy chiquito, lo ven, no sé si se ve bien. Se ve bien porque la verdad que no tengo ni idea de cómo se aumenta esto. Bueno, entonces tienen un valor de caja y bancos, ¿no? De 1000, ¿sí? En el análisis vertical, ahí tengo que es 0,7, ¿no dice? ¿Por qué? Porque lo comparé con ¿qué? Los 1000 con los ¿dónde está el activo? Acá, con los 131.000. ¿Está? Fíjense que el 100% es el total del activo. ¿Sí? Y así hago con cada rubro. ¿Cuánto es créditos sobre el total del activo? ¿Cuánto es bienes de cambio sobre el total del activo? ¿Sí? En el X0, lo mismo en el X1, ¿sí? En cambio, cuando voy al análisis horizontal, que es este que está acá, lo que comparo es el mismo rubro, caja y bancos, pero un año y otro año, ¿sí? Fíjense, entre 1000 y 5000 tuve una variación, ven que la pongo en pesos totales, de 4000. ¿Y cuánto fue la variación en porcentaje? 4000, o sea, esa diferencia, dividido el importe original del momento X0, que es 1000, o sea, un 400%. ¿Sí? Lo mismo con créditos. De 10.000 pasó a ser 15.000. Hubo un aumento de 5.000. Entonces ahora hago 5.000 dividido los créditos del X0, 10.000. Es un 50%. Y así con cada uno. Cuando es negativo, o sea que disminuyó, por ejemplo acá, ¿sí? Entonces pongo menos 10.000. ¿Cuánto es 10.000? En esto que está acá, que creo que es 90.000, y me da el porcentaje de variación, en este caso, negativo. Muy bien. Lo que quiero aclarar es que esto no es que obligatoriamente vamos a hacer todo esto al cierre de ejercicios, ¿sí? No, esto es información que se hace algún elemento de esto que les estoy explicando para determinados momentos, ¿sí? Por ejemplo, como les dije recién, para una licitación, para darnos un crédito en el banco, o nosotros en forma interna para tomar alguna decisión en la gerencia o los accionistas, como puede ser invertir o ampliar la planta o
o lo que sea, ¿sí? Tomar alguna decisión en base a cómo se ve la evolución, ¿sí? Con los datos de la Claro, profe, ¿puedo contabilidad. decir algo? Sí, Que depende de quién lea la información, va a ser lo que le interese. Ejemplo, el banco va a dividir el total del pasivo sobre el patrimonio neto, por ejemplo. claro. Ujú. O créditos sobre ventas para ver cuánto crédito tenemos en la calle, o sea, cuántas ventas tenemos en la calle, así. Esto Claro, es general. el usuario es muy importante acá, pero lo que quiero que se entienda es que todo esto que vemos no se hace todos los días, ni todos los cierres de ejercicio. Depende para qué. Si algunos ratios, vamos a ver después, son importantes para, por ejemplo, volcarlos en la memoria. ¿Por qué? Porque es la manera de expresar el resultado de una gestión, ¿sí? Si yo lo que quiero es, estoy, por ejemplo, en época inflacionaria, me voy a reunir un día en la gerencia para analizar con el contador o con el departamento contable cómo va evolucionando los rubros monetarios. Si lo que quiero analizar es la financiación, por ahí me siento a ver el corriente y no corriente, cómo estoy manejando, entonces sacaré índices de liquidez, ¿sí? Etcétera, ¿está? Y ni hablar los usuarios externos, ¿no? Pero no es que esto es una información que se produce toda así y en un momento determinado, sino que yo la voy tomando cuando quiero usarla para un determinado fin, ¿no? Muy bien. Y en el estado de resultados, bueno, es lo mismo que mostré antes en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Pero fíjense que en el horizontal, ¿sí? Porque fíjense, acá esto se usa mucho. Las ventas, cómo evolucionaron. Y decimos, bueno, con respecto al año anterior crecieron un 20%. ¿De dónde lo saco? Y de hacer esto que está en el primer renglón. O sea, de pasar de 100.000 que vendí en el X0, ahora vendo 120.000. ¿Qué quiere decir? Que vendí 20.000 más, o sea, un 20% más, ¿sí? Y si mi objetivo era vender un 50% más, ya acá estoy viendo que no lo logré, ¿sí? Entonces ya tengo ahí información. Información sacada de otra información que es el estado de resultados, ¿no? Por eso es información contable de la contabilidad, ¿sí? Y después, en lo que ven acá como análisis vertical, fíjense que las ventas son el 100%. ¿Por qué? Porque siempre expresamos en relación a las ventas. Nosotros decimos, por ejemplo, le recargó con una utilidad bruta del 30%. ¿De qué? El 30% de las ventas, ¿sí? 30% de las ventas. Por lo tanto, el costo es el 70%. La suma del 30 y del 70 nos da el 100%. ¿Mm? Y lo mismo cuando digo, bueno, obtuvo un resultado neto de el 27%, ¿sí? 27% de qué? De las ventas, porque las ventas es el dato que más se maneja, porque es la facturación, ¿sí? O sea, es un dato que lo tengo, ¿sí? Que lo tengo muy fácilmente. Muy bien, eso en cuanto a vertical. Cuando lo hago en horizontal, como les decía recién, cómo evolucionó en los 2 años, 3 años, 5 años, ¿sí? Aumentó con respecto a un año determinado que considero el base, un tanto por ciento, ¿sí? O disminuyó, ¿sí? O, por ejemplo, los gastos, sería bueno que haya disminuido, o que haya subido en la misma proporción o menos que lo que subieron las ventas, o la ganancia, ¿sí? Si no, ahí ya, bueno, empiezo a mirar cómo corregirlo. Por eso fíjense que para analizar esto hay muchísimo, ¿sí? Porque si uno conoce el concepto de cada rubro, ¿sí? De qué estamos hablando, y con eso puede obtener un determinado porcentaje, ratio o evolución, bueno, ahí puedo sacar un montón de conclusiones, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Ahora vienen los ratios, ¿sí? Ratios, índices, razones. ¿Por qué le decimos así? Porque son la relación entre dos importes. Relación es siempre división, ¿sí? Cuando digo relaciono, relaciono en cuanto al concepto, pero matemáticamente es la división, ¿sí? Con información que obtengo de la contabilidad. Muy bien. Para obtener una interpretación de tipo económico o financiero. Si estoy analizando el estado de resultados, es una información económica, y si estoy en
como es en el estado de situación patrimonial, en estado de flujo efectivo, en un presupuesto financiero, estoy analizando información financiera. Muy bien. Y acá lo dice eso, ¿sí? Que si es económico se refiere a pérdidas y ganancias. Y si es financiero, se refiere a capacidad de pago, compromisos, recursos financieros. Muy bien, y acá les presento los más usados, los que más se usan, ¿no? Digamos. El de solvencia tradicional, que es el primero, está así resaltado como si fuese un cuadro, pero no es, ¿sí? O sea, el primer renglón no es un título, ¿sí? Me quedó así porque viene el formato así del PowerPoint, se ve que no lo supe encontrar de otra forma, ¿no? Pero son todos iguales, son todos índices distintos, ¿no? Solvencia tradicional, ¿a qué se le dice? Al patrimonio neto sobre el pasivo, porque ¿qué estoy diciendo? ¿De qué manera cubro con mi patrimonio neto, o sea, mi financiación propia, esa financiación ajena? O sea, ¿con qué puedo hacer frente yo, que sea solo mío, para afrontar mi pasivo hacia terceros? Entonces, que la aclaré ahí, representa el patrimonio que el ente tiene en relación a sus deudas, ¿sí? Es otra manera de expresarlo. O sea, ¿cuántas veces puedo pagar mi pasivo con mi patrimonio neto, ¿no? Endeudamiento, que es también uno de los más usados, es pasivo sobre patrimonio neto, porque acá lo que quiero ver es cuánto está comprometido de mi patrimonio neto, o sea, de lo que es propio. El monto, dice, de las deudas que la empresa tiene respecto del total del patrimonio. ¿Está? Recursos propios, ¿sí? Representa cuánto le queda a la empresa luego de traer sus deudas. Entonces, ¿qué hace? Divide el patrimonio neto dividido el activo, ¿sí? Recuerden que el activo ¿a qué es igual? A pasivo más patrimonio neto, ¿sí? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Tomando una parte, ¿sí? De esa suma, que es el patrimonio neto, y dividiéndolo por el activo. ¿Y qué me va a dar entonces? ¿Cuánto puedo afrontar de mis deudas con el activo? Es como verlo por la contrapartida, ¿no? Solvencia total, vieron que la primera era tradicional. Total es cuando en vez de tomar el patrimonio neto para dividir el pasivo, tomo el activo, ¿sí? Y acá que quiero ver cuánto de mi activo está comprometido con terceros, ¿sí? Y yo que les puse representa el activo que la empresa tiene respecto de las deudas que posee. Está bien, ¿sí? También lo podemos ver así. Pero en definitiva es cuánto del activo, ¿sí? Está comprometido. Muy bien, liquidez es una muy usado también, igual que la prueba ácida, es activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Sí? ¿Cuánto de mi activo corriente está comprometido a corto plazo? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que una empresa tiene que manejar bien no solo lo monetario, sino también lo corriente y no corriente? Porque si tiene créditos por las ventas a largo plazo, y resulta que a los proveedores le tienen que pagar a corto plazo, ¿sí? Va a terminar mal, ¿sí? Entonces, esta liquidez influye mucho. ¿Sí? Es un elemento muy importante porque puede terminar quebrando simplemente por un mal manejo del corto y largo plazo. Y este es un índice que lo muestra, ¿sí? En números, en porcentaje. Luego tenemos la prueba ácida, ¿sí? La prueba ácida es como hacerlo más exigente, ¿sí? Acá tomo como activo corriente todo menos bienes de cambio. A bienes de cambio es como que lo saco de mi activo corriente. Y eso sí, lo divido por el pasivo corriente, ¿sí? O sea, sin considerar las mercaderías, cuánto de esos activos corrientes tengo para solventar las deudas. Lo tengo comprometido. Después tengo la inmovilización, que es lo contrario, ¿sí?
activo no corriente, o sea, lo que tengo inmovilizado, dividido el activo. Este se usa mucho, ¿sí? Se usa mucho también porque me marca, si yo lo tengo inmovilizado, no puedo responder financieramente, porque son bienes que para venderlos no los puedo transformar en líquido inmediatamente. Me lleva un tiempo, no es algo que se venda inmediatamente y entonces implica dinero que está, o patrimonio que está inmovilizado. Capital de trabajo es uno muy fácil, pero que es importante, que es activo corriente menos pasivo corriente, ¿sí? Es con lo que estamos trabajando en lo cotidiano, a corto plazo, ¿sí? Porque yo tengo que cubrir las deudas a corto plazo y tengo para eso mi activo a corto plazo, ¿sí? Si algo me sobra, es mi capital de trabajo. Utilidad bruta, bueno, es el resultado bruto sobre las ventas, eso lo comenté antes, es un índice de los que clasificamos como rentabilidad, ¿sí? Podemos decir, bueno, yo tengo tanto por ciento, ¿sí?, de utilidad. Una manera es calcularla sobre la utilidad bruta. Otra puede ser sobre la utilidad neta, entonces ahí soy más exigente, ¿sí? Entonces digo, bueno, sobre la utilidad neta, ¿cuánto es el resultado neto sobre las ventas? Y eso digo que es mi rentabilidad. Los resultados netos sobre el patrimonio neto. Acá lo que estoy viendo es cuánto rinde mi patrimonio, ¿sí? O sea, ustedes recuerden que yo lo que hago es tener una organización, una empresa dedicada a una determinada actividad, en lugar de colocarlo en un plazo fijo, fondo común de inversión o lo que sea, ¿sí? ¿Y de qué manera sé si es rentable o no? Y bueno, una manera sería dividir la utilidad neta, o sea, al final de todo, sobre el patrimonio neto, que en definitiva es el capital, ¿sí?, invertido, porque es capital más resultados acumulados, o sea, todo lo que estoy manteniendo como mi capital de trabajo, ¿sí? Ahora, entonces, ¿con qué lo compararían ustedes para saber si mi inversión está dando resultados? A ese porcentaje, ese ratio que obtenemos sobre, sobre el patrimonio neto. ¿Para qué les sirve, les parece a ustedes? Pueden compararlo con, por ejemplo, la tasa de interés, ¿sí? O con algún rendimiento de otra inversión o de otra sociedad. Muy bien. Y lo mismo puedo hacer sobre la inversión, ¿sí? Entonces ahí la utilidad la divido por el activo, ¿sí? Entonces todo lo que tengo como activo, ¿qué es mi activo? Todos los bienes y créditos que contribuyen activamente a lograr el objetivo del ente, ¿sí? Muy bien. Luego está el efecto leverage, ¿sí?, que tiene varios elementos acá. Se hace, por un lado, en el numerador, resultado neto sobre patrimonio neto, ¿sí? Que eso ya lo habíamos visto, ¿no? Es el índice que tenemos acá, resultados netos sobre patrimonio neto, ¿no? Pero lo hago más exigente, lo divido ahora por la rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? Tomo la rentabilidad y lo divido sobre la inversión. El índice DuPont es otro que lo que hace es la utilidad sobre ventas por las ventas dividido inversión. Lo va como poniendo más exigente, ¿no es cierto? Y el punto de equilibrio, que se acordarán de cuando vieron en economía, y creo que yo cuando expliqué costeo directo por absorción algo les dije, ¿no? Es el costo fijo total sobre la contribución marginal unitaria. ¿Y qué quiere decir esto? Costo fijo total, o sea, todo lo que tengo que afrontar todos los meses, aunque no fabrique nada y no venda nada, dividido la contribución marginal unitaria. ¿Qué es la contribución marginal unitaria? Precio de venta unitario menos
el costo variable unitario. Eso me da la contribución marginal unitaria. Al yo tomarlo en el denominador, ¿sí? Y en el numerador tener el costo fijo, yo ahí obtengo la cantidad que tengo que vender para estar cubriendo todo, ni perder ni ganar, ¿sí? En mi punto de equilibrio. Una unidad más me va a generar un resultado positivo. Una unidad menos me va a generar un resultado negativo. ¿Sí? Es también un análisis que obtenemos con este tema. ¿Sí? Muy bien. ¿Está? ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? profe. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta de otro tema? ¿De este? ¿No? Profe, Sí. el efecto leverage. Sí. Yo divido el resultado neto sobre el patrimonio neto y después. Sobre la rentabilidad, sobre la inversión. Yo tengo en el numerador un resultado y en el denominador otro resultado. ¿Sí? Ok. Gracias. No, de nada. ¿Cómo van con el trabajo intensamente? Profe, ¿me escuchan? Sí, decime. Yo le quería pedir que porfa no se olvide, yo le había mandado un mail. Sí. Encima que salimos del balance del TP. Tengo que abrirlo, sí, tenés razón. Sí. Me voy a fijar, tenés razón, me lo habías dicho, sí. Bueno. ¿Alguno más hizo algo? ¿Tiene dudas de algo? Le hago una pregunta, profe. En el trabajo hay que entregar los 4 estados contables y hay que hacerle la carátula, la memoria, el estatuto. Todo como no, estatutos no. Todo lo que se presenta cuando se presentan los estados contables de un ente. Perfecto. Tienen que investigarlo. ¿Sí? Toda la información complementaria, que hay otras cosas más. Pero no, el estatuto no. El estatuto no se presenta. Tiene razón, profe. Profe, una consulta. ¿La fecha de entrega cuál no sería? Ahí tendríamos que fijarnos, ¿cuándo es el parcial? El 18. 18. 18, y 18 es un viernes, ¿no? ¿Seguro? El viernes anterior, ¿qué viene a ser? Es el viernes que viene, no este, sino el otro. ¿No? Viernes 11. Este es viernes 4. O sea, el viernes siguiente. Y no pueden entregar el viernes siguiente, sino el mismo día del parcial, como quieran. ¿Se puede entregar Entonces, en parcial, entonces no hay problema? si quieren, lo entregan el día del parcial, sí. Pero, bueno, yo les decía antes para que ustedes se obligaran a estudiar y no perdieran tiempo con algo atrasado, ¿sí? Pero bueno, si no, me lo entregan el día del parcial. Ok, gracias. El que puede entregarlo el viernes que viene, este no, el otro, lo entrega sino el día del parcial. ¿Sí? ¿Está? Sí, gracias. Nos queda solo por ver consolidación, ¿sí? Que es muy sencillo, y estado de flujo de efectivo. Esos son los dos temas que quedan nada más. El viernes vemos consolidación y ven ejercicios también de consolidación el sábado, ¿sí? Y después tenemos la semana que viene estado de flujo de efectivo y ya empezamos a repasar, ¿sí? ¿Está? Así que ya vayan teniendo las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Vayan practicando, haciendo de nuevo los ejercicios. Profe, una consulta. Las notas del primer parcial, ¿para cuándo estarían? Y voy a intentar llevar las parciales el viernes. Ok, gracias.
Bueno, ahí está. ¿Se lo podemos entregar por mail o lo prefieren papel? No, en papel porque yo te voy a ir marcando qué está bien, qué está mal, qué te sugiero que corrijas o que estaría mejor. Presentación. A vos y a tu grupo, ¿no? La idea es que haya una devolución, que no juntemos y yo les vaya explicando. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, vayan estudiando, por favor, chicos, porque si no, después las preguntas van a ser muchas, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, detengo entonces la grabación. A ver acá. Bueno, al menos esta parte salió bien.